Reporte 100. Además de ser diputada, de como se le ha conocido desde hace muchos años por una amplia trayectoria y, por cierto, muy reconocida como docente, y en este caso nos visita como diputada de Movimiento Ciudadano, y agradecemos a Rosa Elena Trujillo que esté esta mañana con nosotros. Muchas gracias, Katy. Como siempre agradezco el espacio y además bien contenta porque nunca me ha tocado que me entrevistaras. No, ¿verdad? Es que siempre estaba Juan Carlos. Siempre. Me decía, bueno que faltaste, Juan Carlos. Pero qué lástima que porque se enfermó, ¿no? Lo sentimos, Juan Carlos. Sí, ya sé, no, aliviate. Sí. 34 años en la docencia. 34 años en la docencia. Echando a perder chamacos, como me decía mi mamá. ¿Ah, sí? No, muy contenta en la universidad, definitivamente. Y ahora allá en el Congreso de Sonora, trabajando, y en este caso vamos a hablar de un tema que se ha estado manejando y que es de interés por parte de la diputada Rosa Elena Trujillo, y que es un tema muy delicado y que es de interés de todos, porque sin duda preocupa la desaparición de mujeres y de niñas en nuestra entidad. Hemos visto cómo ha crecido, no solo en Sonora, sino en nuestro país, esto de los grupos, de los colectivos, de las madres buscadoras que sufren mucho en esta búsqueda que no debiera de existir. No, si uno acompaña a las madres buscadoras, no se puede uno imaginar cómo pueden ellas ir caminando. Se respira la muerte, Katy. Voltear a ver la tierra para ver si encuentran a un hijo entre la tierra, entre aquellos matorrales. Es indescriptible recorrer con ellas para quienes hemos tenido la oportunidad, pues lamentable sin duda de que esto tenga que ocurrir, pero de estar ahí. Y entonces la diputada ha hecho una solicitud para que se elabore un diagnóstico sobre este fenómeno de las desapariciones. Entremos en contexto, diputada. Mira, primero lo que quisiera destacar, ayer presentamos un exhorto. Sí. Fue un exhorto que presentamos, para exhortar a la Fiscalía, a la Vicefiscalía de Feminicidios, que es un órgano adscrito a la Fiscalía General del Estado, y también exhortar a la Secretaría de Seguridad para que realicen un diagnóstico sobre el fenómeno de las desapariciones de niñas y mujeres en Sonora, y que este diagnóstico considere los patrones, las zonas de mayor incidencia y las zonas de mayor riesgo para las mujeres. Y obviamente, Katy, algo que siempre está en el aire, las desapariciones de niñas y mujeres y su relación con el crimen organizado. Entonces, este exhorto surge de un trabajo, de una ponencia que presentó la maestra Lisette Sandoval. Ella es actualmente doctorante en el Colegio de Sonora, y ella presentó esta ponencia en el 6º Parlamento de las Mujeres del Estado de Sonora. El Parlamento es una herramienta que tiene el Congreso y que cada año convocamos a mujeres para que presenten iniciativas que puedan tener una ruta legislativa, ¿no? Entonces, Lisette forma parte de colectivos feministas y estuvo presente este año, y el trabajo que ella realiza, el insumo que nosotros retomamos para hacer esta iniciativa es precisamente su tesis doctoral que ella aborda sobre este tema. Y bien decías tú, las cifras sobre desapariciones de niñas y mujeres en el Estado va en aumento. Esa es una realidad, no lo podemos negar, no podemos cerrar los ojos, pero también vemos algo que es bien importante, y si revisamos las cifras oficiales y si revisamos las cifras que nos dan los observatorios sobre feminicidio, los observatorios ciudadanos sobre seguridad, pero sobre todo las cifras de las madres buscadoras, no coinciden. Vemos que hay una gran discrepancia entre las cifras oficiales y entre las cifras que podemos ver, inclusive hasta en redes sociales, ¿no? Si revisamos en redes sociales, nos encontramos a todas horas, todos los días, reportes de desapariciones, alerta Amber, etcétera, etcétera. Entonces creo que sí es importante que el tema de un diagnóstico sea tomado muy en serio, porque hay que conocer las cifras para poder generar acciones que tengan una incidencia sobre todo, y que tengamos muchísima claridad sobre las zonas de riesgo y por qué sucede y cómo podemos ayudar a disminuirlo. Pero además de esto, hay algo muy importante, Katy. Sonora es un estado que tiene 6 municipios alertados por violencia de género desde agosto del 2021, y tanto en la recomendación 11 que hace la CONAVIM al gobierno del estado de Sonora, en la recomendación 11 le solicita que genere un diagnóstico, le solicita de alguna manera que a través de la fiscalía
y le solicita a la Secretaría de Seguridad que realicen un diagnóstico, que realicen encuestas sobre este tipo de tema, que focalicen los municipios de riesgo. Y bueno, es una recomendación que se hace en el contexto de la alerta de violencia. Aparece en el informe del 2021, aparece en el informe del 2022, aparece en el informe del 2023 y el diagnóstico no se ha realizado. Entonces hay un compromiso del gobierno del Estado, o mejor dicho, el gobierno del Estado ha sido omiso a través de sus instancias para poder atender una solicitud realizada en el contexto de la alerta de violencia de género. Entonces creo que el exhorto era un exhorto muy pertinente que presentamos ayer en la Diputación Permanente y lo presentamos de urgente resolución porque creemos que es un tema que no puede pasar a comisiones, que es un tema que además tiene todas las características contextuales y todas las características de un compromiso del gobierno del Estado, un compromiso del Estado para con sus mujeres. Y bueno, lamentablemente la Diputación Permanente lo votó en contra y lo mandó a comisiones. ¿Bajo qué argumento? Ninguno, no hubo un argumento, no hubo ni siquiera un debate sobre esto, no hubo ningún señalamiento de por qué la Diputación Permanente consideró no votar la urgencia de exhortar estas dos instancias y lo mandó a comisiones, a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Y una vez que pasa a comisiones, para entender esto de cómo se mueve todo allá, ¿qué va a pasar con esto? Pues como puede dormir el sueño de los justos, como muchas iniciativas están ahí, nosotros tenemos iniciativas, más de 40 productos legislativos, que algunos de ellos han sido aprobados, pero una gran mayoría están en algunas comisiones, bueno, esperando su dictaminación. En muchos temas hemos hecho nosotros ejercicios de socialización de Parlamento Abierto, pero este tema es un tema que no puede pasar por esas instancias, ¿no? O sea, vamos a hacer un Parlamento Abierto para decidir si es necesario un diagnóstico sobre desapariciones, no. Además es un compromiso y fíjate, Katy, lo más lamentable es que en el último informe de la alerta de violencia de género, la recomendación la desaparece. No aparece ya, aparece en los primeros informes, pero en el último informe que se presenta ante CONAVIM, este señalamiento, esta recomendación para realizar el diagnóstico desaparece. Entonces yo creo que aquí hay un tema, invisibilizar una realidad o no atender un señalamiento de un diagnóstico que es bien necesario porque las cifras no coinciden. Fíjate, nomás para darte algunos datos. Sí, y ¿cuáles son también, si nos recuerda, los 6 municipios que están alertados? Los 6 municipios alertados es San Luis Río Colorado, es Nogales, es Hermosillo, es Guaymas, es Cajeme y es Navojoa. Entonces son 6 municipios alertados y bueno, creo que además vemos que la incidencia de desapariciones de niñas y mujeres va en aumento. Y mira, por ejemplo, para darte un dato, de acuerdo a cifras del Observatorio Sonora por la Seguridad, que ellos basan sus datos en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, de 2018 al 10 de agosto del 2021, ellos reportan la desaparición de 234 mujeres. Sin embargo, de enero a octubre del 2021, el colectivo de Madres Buscadoras contabilizó únicamente en esos meses, de enero a octubre, 9 meses, contabilizó 217 mujeres desaparecidas. Entonces, las cifras no coinciden. ¿Con cuántas las otras? 217 y contra 234 mujeres, pero del periodo del 2018 al 2021. Sí, el observatorio contabiliza de los registros oficiales, prácticamente en 3 años contabiliza 234 mujeres, pero las Madres Buscadoras en un periodo de 9 meses contabilizan 217 mujeres desaparecidas, de las cuales 25 de ellas eran menores de edad. Entonces, las cifras no coinciden, hay un subregistro importante. Entonces, el diagnóstico no únicamente es oportuno, es necesario. El diagnóstico nos permite entender las zonas de mayor riesgo, nos permite entender también si hay alguna relación entre las desapariciones de mujeres con el crimen organizado, obedecen otro contexto de violencia de género, pero sobre todo permite tomar acciones, permite generar una política pública, porque creo que las mujeres en Sonora tenemos la necesidad de vivir seguras y creo que ahorita tú señalabas la labor que realizan las Madres Buscadoras es una labor que duele
y es una labor que no debería de existir, Katy. Entonces yo sí hago un llamado, independientemente de que ayer el exhorto, la Diputación Permanente lo haya votado en contra, yo creo que hay sensibilidad en una serie de funcionarios y funcionarias que laboran en la Secretaría de Seguridad, que se encuentran trabajando en la Fiscalía y que creo que deben de responder ante esta demanda. Yo te digo desde ahorita, el próximo lunes me estaré reuniendo con la vicefiscal precisamente para ver este tema. Me dio mucho gusto que el día de ayer me contactaran, pero bueno, la idea no era que me contactaran a partir de que yo saco el exhorto, sino la idea es ver qué tipo de trabajo se está realizando y cómo podemos construir desde los diferentes espacios, desde los espacios que nos corresponden, pues una ruta para atender esta demanda. Una vez que exista o que ocurra esta reunión, ¿qué sigue? Pues yo creo que lo que sigue es de alguna manera revisar, creo que el diagnóstico permite conocer datos y cifras, pero creo que el diagnóstico debe desdoblarse en acciones muy específicas de seguridad, en acciones muy específicas de protección a las mujeres, en acciones muy específicas también de capacitación en las fiscalías, de la atención de los ministerios públicos, de atender la parte de la investigación pericial, porque a final de cuentas las denuncias de las desapariciones ahí están, pero esto no se desdobla en resultados, o sea, no tenemos, el índice de impunidad es muy alto, entonces las desapariciones están denunciadas, hay un subregistro de las mismas, pero pues no encontramos a los desaparecidos y a las desaparecidas, y creo que ese es el gran tema, cómo respondemos ante esto, cómo ayudamos a encontrar a las familias, a sus hijas y a sus hijos desaparecidos. A partir de ese diagnóstico, ¿sería entonces posible cada una de las cosas? Yo creo que sí, que menciona? Yo no dudo que exista información, pero creo que la información debe de ser sistemática, la información debe de ser pública también, pero sobre todo el diagnóstico nos debe permitir ver en el corto plazo las acciones, y las acciones nos deben también de permitir ver en el corto plazo si la incidencia se reduce, que creo que eso es lo que buscamos, Katy. Vamos a ver entonces qué ocurre luego con este exhorto que se hizo para poder hacer ese diagnóstico y que se traduzca en que no haya estas cifras. Así es. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Al contrario, muchísimas gracias a Rosalena Trujillo, diputada de Movimiento Ciudadano, por haber estado con nosotros. Gracias. Reporte 100.